Recién entró, licenciado. Hola, mi niña hermosa. Gracias, hija. Licenciado. Buenas noches, mis estimados. Licen, no se le ve la pantalla. Hace un momentito se me está prendiendo la cámara. Ahí estoy. Ay, sí. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, mis estimados. ¿Cómo les Buenas ha ido? noches. Buenas noches. Vamos a... Ya saben, por favor, en el momento que ingresen o quieran participar, participan y ya después apagan sus micrófonos, por favor. Buenas noches, mi estimada Fabián y Kevin. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Isaela. Vamos a... Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, mis estimados. Buenas noches, Casi- Lice. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches con todos. Yo creo que ya vamos a empezar con esta clase, ya que somos los estudiantes Buenas noches, profe. determinados. Muy buenas noches con todos. Listo. Ahora, vamos a iniciar con la clase de hoy, que es una clase de Excel. Si no estoy mal. Sí. Vamos a ver con algo que es muy llamativo en Excel y algo que se usa mucho en las empresas en el momento de usar una exposición cuando se tiene que vender algún tipo de producto. Entonces vamos al gráfico de columnas y barra de gráficos circulares. Buenas noches, Licen. Muy buenas noches, mi estimada. Entonces, ¿alguno tiene alguna idea de lo que es un gráfico de columnas? Profe, ¿no es donde se llevan cuentas y entre otras algunas cosas como poner nombres y algo así? Sí, es para recolección de datos, exacto. ¿Algún otro tipo de idea? No. Bueno, para eso estamos, ¿no es cierto? Para aprender. El objetivo de esto, ¿alguien quisiera leer esta diapositiva? Yo Licen. Por favor. Objetivo. Los gráficos de columnas resultan útiles para mostrar cambios en los datos a lo largo de un periodo de tiempo o para ilustrar comparaciones entre elementos. En los gráficos de columnas, las categorías suelen organizarse en torno al eje horizontal y los valores se organizan en torno al eje vertical. Muy bien, mi estimada. En efecto, gracias a las columnas de gráficos y a todos los gráficos en general, tanto pastel, gráficos en tablas, columnas, todos esos tipos de gráficos nos ayudan tanto a la recolección de datos como la comprensión de los mismos, ¿no es cierto? Gracias a esto nos dan un sistema más detallado de cada dato que se quiera hacer en la tabla. Entonces, como podemos escuchar, ¿no es cierto? Suele organizarse en entorno del eje horizontal y los valores se organizan en entorno eje vertical. Como podemos ver, aquí está el eje donde están los datos, o sea, los datos numéricos, se podría decir en estos casos que pueden ser hasta a veces valores tanto como de dinero como valores de fechas o suplementarios.
Esto de aquí tendría que ver con el año, que es una más como referencia del crecimiento o la baja producción de algún tipo de venta o algún tipo de estadística sobre ¿qué se podría decir? Sobre el comportamiento humano. Por ejemplo, puede haber una barra de gráficos que diga la eficiencia que tiene un trabajador según los días laborables. Por ejemplo, de lunes a miércoles trabaja de un mejor rendimiento, entonces la barra está arriba. Si de jueves a viernes la barra está abajo, es porque ya está con un rendimiento no tan bueno. Entonces se puede medir tanto el rendimiento como los datos que nos ofrece esta tabla. Entonces, vamos a algo más profundo. ¿Qué es un diagrama de barras? ¿Alguien que quisiera leerlo? Yo, licenciado. Por favor, Un diagrama de barra, gráfico de barras o gráfico de columnas es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores mediante barras rectangulares de longitud proporcional a los valores representados. Los gráficos de barras pueden ser usados para comparar cantidades de una variable de diferentes momentos o diferentes variables para el mismo momento. Las barras pueden orientarse horizontal y verticalmente. muchas gracias, mi estimado. Esto es el concepto de un diagrama de barras. El diagrama de barras son lo que ustedes pudieron ver en el primer gráfico, que son unas barritas que enseñan los tipos de datos, el incremento, la disminución de el dato de la tabla que nosotros escojamos. Pero lógicamente, esto solo es concepto. Ahora vamos a ir a lo práctico. Entonces vamos a ver cómo realizar un diagrama. Entonces, ¿qué nos dice la diapositiva? Que creemos una tabla de datos. Entonces, para esta clase yo vine preparado aquí con mi tablita de datos, que es de una secuencia de notas. Y si no estoy mal, sí. Entonces son notas que ya sabemos. 8 es suspenso, 10 es aprobado, 18 es notable, 7 es sobresaliente y matrícula de honor. Lógicamente estos datos están aleatorios, no es que sean reales. Esto de aquí solo es como para ver la práctica, porque ya saben que matrícula de honor antes se calificaba sobre 20, entonces aquí debería haber un 20, en este caso un 10, aquí un 9, 8, 7, ya saben. Pero esto es más para práctica. Entonces, vamos otra vez a la guía que nos dice que creamos una tabla. En nuestro caso ya tenemos la tabla. Ahora, ¿qué nos dice? Dice, vamos a insertar y en la zona de gráficos damos clic. Entonces vamos aquí, nos vamos a insertar y Excel tiene la maravillosa opción de todo este tipo de herramientas están vinculadas con lo que tiene que ser gráficos. Aquí tenemos líneas, columnas, pérdida, ganancia. Aquí tenemos los gráficos, podemos poner hasta mapas incluso. Pero eso ya será en otro momento donde tengamos claro ya los conceptos principales. Entonces, vamos a irnos a un gráfico de columnas, o más conocido como barras. Entonces nosotros le damos clic. Y aquí nos salen diferentes opciones, ¿cierto? Columna 2D, 3D, barra 2D y barra 3D. ¿Cuál es la diferencia de esto? Por ejemplo, en la columna 3D es lo mismo que la 2D, solo que gráficamente se ve mucho más llamativo ya que las barras están en 3D. En la barra 2D, pero esta sí ven que es para la derecha, o sea, no están para la parte de arriba, no están inclinadas, sino están a un lado.
Es casi lo mismo, solo que normalmente se suelen usar este tipo de gráficos para otro tipo de tareas como la exposición de, si no estoy mal, hay gráficos con este tipo sobre el tipo de desempleo, digamos, desempleo de aquí de Ecuador. Entonces lo sacan en un gráfico diciendo en el 2020 hubo una mayor pérdida de desempleo y bla, bla, bla. Pero ahorita vamos con lo que es lo importante, lo fundamental, que son las columnas agrupadas. Listo, ahora ya tenemos seleccionado lo que es la gráfica, pero curiosamente no aparece ninguna gráfica. Vamos a ver qué pasó. Entonces, ya seleccionamos el gráfico y nos sale, como podemos ver en la imagen, en blanco, ya que aún no hemos seleccionado los datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos para seleccionar los datos? Entonces, aquí como la gráfica nos dice, damos clic derecho en esta barra aquí, esta barra aquí cuadrado, perdón, cuadrado en blanco, le damos clic derecho y sale una opción que dice seleccionar datos. Gracias a esta opción, podemos seleccionar el tipo de dato que queremos en esta tabla. Entonces, en el momento que le damos clic a seleccionar datos, nos sale seleccionar origen de datos. Listo. Entonces, aquí ya nos sale la tabla. Hasta ahí estamos muy bien. Y ahora dice que tenemos que ir a agregar, ¿no es cierto? Y aquí hay una opción muy interesante que dice agregar. Y aquí arriba dice entradas de leyenda. Bueno, esto no suele ser muy, se podría decir, muy referente a lo que estamos haciendo, pero en los datos técnicos, eso se puede decir la ingresión de datos. Entonces yo pongo agregar. Ya como pueden ver, ahora la tabla, o sea, el gráfico, ya tuvo un cambio, ya me salió una gráfica. Que lógicamente me sale uno, ya que esto de aquí tenemos que borrar, o sea, esto es como una tipo de representación del dibujo. Entonces, ponemos nombre de la serie, pongamos aquí notas. Que esto de aquí es cómo se va a llamar nuestra tabla. Saldrá un título donde diga notas. Ahora dice aquí algo muy interesante, que dice valores de la serie. Aquí borramos este ejemplo que nos da Excel y en esta flechita de aquí nos ayuda a seleccionar los datos de la tabla que nosotros queramos. Como es modificación en serie, solo se aceptan los datos numéricos, ya que esto es lo que va a representar la tabla. Entonces, seleccionados los datos numéricos de nuestra pequeña tablita, ¿no es cierto? Ya está representado aquí, que dice que va desde C3, como podemos ver, C3, hasta C7, que llega hasta acá. Entonces, ya está reconociendo que todos estos datos de aquí queremos implementarlos en la gráfica. Entonces, vamos a esta flechita de aquí abajo, y en el momento que hacemos esto, automáticamente Excel nos da una referencia de cómo se verá nuestra tabla. Este tipo de referencia nos sirve más por si acaso nos hayamos equivocado en algún tipo de dato y digamos, ok, porque aquí, digamos, en aprobado sale 10, pero en matrícula de honor sale 3 y sale por acá abajo, ¿no es cierto? Es que aquí Excel está notando que la nota más baja es la más sobresaliente y la más baja y la más alta, en este caso, es la más baja. Entonces, aquí ya tenemos los datos y le damos a aceptar. Ahora, como podemos ver, ya tenemos nuestra tabla con los datos. Ya tenemos aquí nuestra tabla con los diferentes datos que tenemos acá en nuestra otra tablita. Entonces, digamos que yo quiero poner todos estos datos de aquí, todas estas palabras de aquí, en esta parte de aquí abajo. ¿Ustedes cómo lo harían?
¿Alguna sugerencia? ¿Alguna referencia que ustedes tengan? Modificar, listen. No, en modificar sería para modificar, pero estos datos de aquí, los datos numéricos. Pero yo quiero poner estas palabritas en esta zona de Podría acá. ser, ya, No, podría ser en la parte de que dice editar. En la parte de uno le borraríamos y le pondríamos el nombre. En dos le pondríamos lo mismo, le borraríamos, le pondríamos el nombre. El tres lo mismo. Hasta el 5, ¿no es cierto? exacto. Si ven que aquí dice 1, 2, 3, 4, 5. Y curiosamente, acá también dice 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hace referencia a los nombres de cada barrita. Entonces, ¿qué hago para cambiarlo? Voy a editar. Y como dijo aquí nuestro compañero, podemos coger 1, ponerle suspenso, 2, poner aprobado. O más rápido, seleccionamos esta flechita, que ya sabemos que la flechita esta nos ayuda a seleccionar datos de una tabla y seleccionamos todos estos de aquí. Y como podemos ver, dice que está seleccionado desde B3, que aquí está B3, hasta B7. Entonces ya sabemos que esta parte de aquí ya está seleccionada y ya está tomando Excel en cuenta esta tabla que tenemos. Entonces le damos otra vez en la flechita para insertar y en ese momento tenemos aquí los nombres de cada, se podría decir, rango de tabla. Entonces ya como vemos que está bien, le damos a aceptar y también vemos que en este, se podría decir, controlador, también salen ya los nombres que yo seleccioné. Entonces, hasta ahí tenemos lo que es una gráfica de barras. No tiene mucha complicación. Lo único complicado como tal es crear, lógicamente, la base de datos. Pero ya sabemos que así podemos hacer podemos hacer barras, gráficos de barras, entendibles y explicativas. Entonces, ya como vemos que todo esto de aquí ya está muy bien, ya vimos que todo esto de aquí concuerda, entonces le damos a aceptar. Y hasta ahí estaría nuestra gráfica, donde incluso Excel nos indica qué partes tenemos seleccionadas de la gráfica. Por ejemplo, esto de aquí, Excel ya lo toma como que si fueran los nombres. Y esto de aquí lo toma como que si fueran los datos numéricos. ¿Hasta ahí algún tipo de duda? Ninguno. Eh, Jocelyn, dime. Lice, yo recién pude entrar. Buenas noches. Lo que pasa es que no podía entrar y tuve que hacerlo desde otro móvil. Ok, no se preocupe. Ya como sabemos, supongo que hagamos un resumen de todo esto, ¿no es cierto? Un resumen mucho más rápido de lo que podemos. Entonces, ya sabemos que vamos a hacer esto de aquí. Y ya sabemos que para insertar una tabla, nos vamos a la parte de insertar y en gráfico de columnas de barras. Ya sabemos que le tenemos que dar a clic y columna en 2D. ¿Por qué no lo hago en 3D? Porque 3D es más para presentaciones. Sí, dime, Jocelyn. Sí, sí, estoy viendo. Ah, es que como alzaste la mano, creí que tenías algún tipo de pregunta. Listo. Entonces, sigamos. Ya sabemos que aquí tenemos que escoger esta columna de aquí, ya que esta columna es en 3D es para más visual, para más presentación. Pero como estamos haciendo práctica, vamos a las columnas agrupadas. Todos tenemos este grafiquito de aquí. Pero lógicamente no sale ningún tipo de dato porque no hemos escogido ningún tipo de dato. Entonces lo que tenemos que hacer es clic derecho, seleccionar datos y nos sale esta ventana emergente donde se llama seleccionar origen de datos.
¿Cómo le hago para escoger los datos que quiero que estén en mi tabla? Vamos a agregar. Aquí Excel los pone como un ejemplo, este uno, para que se vea, se podría decir, ver detalladamente cómo más o menos podría quedar la tabla. Entonces, nombre de serie, le ponemos aquí un título a la tabla. Le ponemos aquí notas. Y en valores de serie, se escoge solo tipos, datos numéricos. Todos estos numeritos de aquí. ¿Cómo selecciono? Ya saben, clic y le arrastro para abajo. Y aquí ya se puede ver que está desde C3 hasta C7. C3 hasta C7. Le damos en la flechita esta de aquí para insertar los datos y automáticamente Excel me da una referencia de cómo va a quedar. Como veo que todos los datos están bien, yo le doy a aceptar. Listo. Hasta ahí tenemos nuestra tabla con los datos numéricos de la tabla. Pero yo quiero que esta tabla sea más específica para principalmente hasta yo guiarme o incluso que otra persona se pueda guiar. Entonces, ¿qué hago para que cada barrita tenga su nombre? Eh, Según, lógicamente, a la base de datos de aquí. Entonces, pues vamos a editar la flechita otra vez y seleccionamos todo el texto, solo dato texto, porque este texto de aquí es lo que va a ir en esta parte de aquí abajo. Aquí vamos a ver que dice de B3 a B7, B7. Ahora vamos otra vez a la flechita de importar y como podemos ver, ya salen los nombres en cada tabla, en cada barrita, mejor dicho. Entonces, ya como vemos que todo está bien, ya comprobamos que todo coincide, le damos en aceptar. Y Excel incluso nos da una referencia de qué datos están en tal cosa. Por ejemplo, las barras ya sabemos que está aquí. Y los datos sabemos que están aquí. Entonces da clic y ya Excel automáticamente selecciona los datos que están puestos en la tabla. ¿Hasta aquí algún tipo de duda? ¿Alguna inquietud? No, profe. Vamos a ver. Listo, hasta ahí, hasta aquí todos muy bien, ¿no es cierto? Ya aprendimos cómo crear una tabla, ya sabemos lógicamente cómo hacer esta pequeña base de datos, pero digamos que yo quiero que esta tablita de aquí sea visualmente mejor, ya que yo quiero exponer esto a mi empresa o quiero exponer esto a algún grupo de empresarios importantes y quiero que sea notable. ¿Ustedes cómo le harían para que esto sea mucho más llamativo? Ahí sería ponerle, como usted dijo, en la tabla como 3D, ¿no es cierto? Porque ya como son más presentaciones, más mejor le ponemos ahí en 3D. ¿No es cierto? En las columnas 3D sirven mucho más para representarlo, lógica, como dice, ¿no es cierto?, la palabra 3D, tridimensional, se vea, se podría decir, entre comillas, mucho más llamativo. Pero, digamos, yo le quiero poner color a esto, no quiero que se vea tan, se podría decir, tan simple. ¿Ustedes cómo le harían? Podría ser que en la parte de gráficos recomendados, o si no, en la parte donde está ahí una paletita, se le podría ahí cambiar los colores. En efecto, en este pincelito de aquí dice estilo de gráfico. Usted da clic aquí y le salen uy, todos los estilos de gráficos que usted puede poner en tanto lo que viene siendo presentación o PowerPoint o presentación en Excel.
Aquí como ustedes, como escogimos tipo 3D, nos va a tomar estilos que ya estén predestinados en 3D. Como se puede ver, aquí está en 3D, aquí está en 3D, 3D y 3D. Pero aquí también hay algo muy importante, pongámoslo así para no marearnos. Aquí algo importante es que también está el color. Entonces, con el color nos ayuda a cambiar el tipo de color de la gráfica, haciéndole más resaltable, haciéndolo un poco más opaco, según la necesidad que tengan, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que esta gráfica sea súper llamativa, que exprese algo que es importante de resaltar. Pues, lógicamente, yo iría por colores fuertes, por colores llamativos. Por ejemplo, este amarillo, que es un color fuerte y se llega a notar, ¿no es cierto? Pero, uy, me gusta. Pero aquí hay otra cosa. Como ustedes podrían ver, ya hubo un adelanto, ¿no? Yo cuando le doy doble clic en esta parte de aquí, la blanca de la gráfica, Excel también me da otros tipos, más tipos de diseño de gráficas, como relleno, bordes. Esto no es muy usualmente recomendado, ya que se puede llegar a dañar el tipo de barra. Entonces, ¿qué se usa? Sale diseño de gráfico. Es una herramienta muy útil para presentaciones. Usted va a esta parte de aquí y como puede ver, tiene muchos más diseños, tiene muchos más complementos, donde su gráfica puede dar a resaltar. Por ejemplo, vamos a darle a uno que no me quema los ojos. Este de aquí es perfecto. Por ejemplo, este de aquí ayuda para exponer, ya que es llamativo y es visible y también llega a ser hasta un poco, o sea, no se puede llegar a ignorar esto, ¿no es cierto? Porque es llamativo. Pues gracias a esto y a las herramientas que tiene Excel, nos permite hacer esto. Pero ya saben, si ustedes quieren color, podemos irnos a la paletita, al pincelito de aquí. Ya sabemos que aquí están los colores. O nos podemos ir a cambiar colores directamente acá. Hasta ahí algún tipo de pregunta, alguna inquietud que tengan. ¿No? Todo claro hasta ahí, ¿no es cierto? Ya vimos cómo crear. Sí, Sí, Listo. Entonces ya vimos cómo crear la gráfica, ya vimos cómo escoger los datos, ya vimos cómo ponerle nombre a cada barrita, ya vimos cómo hacer un diseño llamativo a la vista para presentaciones o para usted mismo para que diga, esta barrita representa esto y se deje llevar por lo visual diciendo que, ok, esto de aquí va con esto. Listo. Bueno, aquí están los pasos que ya los aplicamos. Pero ahora vamos con una gráfica que no es muy distinta a la de barras, pero es una gráfica porcentual, que es la barra gráficos circulares. ¿Alguien quisiera leer esta diapositiva? Fabián, Buenas noches, profe. buenas noches. El objetivo del gráfico circular en Excel es mostrar las proporciones de cada una de las partes respecto al total. Es decir, la suma de todas las partes será considerada al 100%. Y a partir de eso conoceremos el porcentaje con el que contribuye cada parte. Debe saber que en Excel, debe saber que en Excel a cada una de las partes del gráfico circular se le conoce como sector. Para crear un gráfico circular en Excel será suficiente seleccionar una celda que pertenezca al rango de datos e ir a la ficha Insertar gráficos. Insertar gráfico circular o de anillos circulares. Circular. De inmediato observamos el gráfico circular creado por Excel. Listo. Muchas gracias, mi estimado. Aquí, como podemos ver, este gráfico se lleva más por lo porcentual.
Aquí ya viene de algo que es 100%, 50%, 20%. Todo esto de aquí, todo lo que viene siendo porcentual, ayuda los gráficos circulares. Ya como pudimos ver, ya nos dieron un pequeño ejemplo de cómo conseguir una gráfica circular, pero vamos a seguir los ejemplos establecidos por la diapositiva. Entonces, como ya sabemos, en toda gráfica necesitamos crear una tabla, la cual yo tengo creado aquí. Pero pudieron ver que aquí es muy distinto, ya que aquí se lleva datos numéricos, se podría decir un poco simples, a ir a datos numéricos ya con valores, tanto porcentuales como, yo que sé, de tipo de contabilidad, también puede llegar a ser moneda, fecha, hora, todo este tipo de datos pueden ir en una gráfica circular o más conocido como gráfico pastel. ¿Por qué pastel? Porque se podría decir como un tipo de referencia, ya que el pastel es redondo y se corta por tajadas y se representa más o menos el gráfico circular por esto. Entonces, ya vimos que ya tenemos nuestra tabla aquí. Entonces, sigamos. Ahí seleccionamos la tabla con los datos que deseamos representar en el gráfico. Entonces, uy, nosotros vamos en esta tabla, ¿no es cierto? Y este se puede decir que es mucho más optimizado que un gráfico de barras, ya que nosotros solo escogemos esta parte de aquí, seleccionamos tanto lo que es texto como numérico y nos vamos a insertar. En la parte de acá, donde hay un circulito que parece un Pac-Man, dice insertar gráfico circular o de anillos. Y aquí se podrá ver que hay muchos tipos de gráficos, tanto como los circulares, este de aquí que es un circular con su gráfico circular, que esto ya es mucho más avanzado y con un tipo de datos diferente, y los gráficos circular con su gráfico de barras. O sea, unieron el gráfico circular con este gráfico de barras o columnas. Entonces, nosotros solo queremos algo simple, ¿no es cierto? Solo queremos una gráfica circular. Y como podemos ver que ya Excel nos da una pequeña representación de cómo va a ser nuestra tabla, solo le damos clic y de inmediato tenemos todos nuestros datos, tanto textuales como numéricos. Pero claro, aquí yo solo veo que están aquí las frutas, verduras, abarrotes, bla, 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 bla. Pero aquí no hay ningún tipo de dato numérico. ¿Cómo sé que está representado los datos numéricos en esta tabla? Fácilmente se puede ver, como se ve ahorita en pantalla, se podría decir un pop-it en blanco que sale de valor que tenemos en frutas. Por ejemplo, en frutas tenemos este valor que está representando esta tajada en azul. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, licenciado. Sí, sí, se escucha. Listo, disculpen, sí, tengo un poco de problemas de internet, pero ya estoy solucionándoles. Pero eso nos va a impedir a seguir aprendiendo. Entonces, según las diapositivas ya tenemos, ¿no es cierto? Todo lo importante que es la representación del gráfico. Aquí ya lo creamos y aquí está nuestro gráfico que en Excel ya está representado. Pero ahora, yo quiero que estos datos numéricos, todos estos datos de valor, todo esto de aquí, se me represente aquí en el gráfico. ¿Ustedes cómo lo harían?
Se podría hacer casi igual como lo hicimos anteriormente, o si no, también por el diseño gráfico. También ahí le das como quien dice la parte de los nombres, le va poniendo en la parte de las tajadas, pero más sería igual como lo hicimos antes. Sí, es una opción muy válida, la verdad. Pero hay una opción mucho más rápida, la cual es la siguiente. Excel tiene la maravillosa opción de que siempre quiere enseñarnos datos. Siempre Excel nos va a enseñar datos y siempre que pueda nos va a lanzar datos. Entonces, ¿cómo le hago para que estos números me salgan en el gráfico? Entonces, como dice la diapositiva, damos clic derecho y ponemos agregar etiqueta de datos. Y como podemos ver, todos los datos numéricos de esta tabla están en esta tabla representando porcentualmente. Por ejemplo, el que más porcentaje tiene es, lógicamente, el frutas, ¿no es cierto? Esta tajada azul. Entonces, lógicamente, el gráfico lo representa como una tajada grande. Y algo que es pequeño, que serían los plásticos, lo representa aquí como una tajada más pequeña, ya que estamos trabajando con porcentuales, ya que todo esto de aquí es el 100%. Pero digo, ok, ya tengo aquí mis datos, ¿no es cierto? Pero por alguna razón se ven muy feos, o sea, se ven feos aquí montados aquí encima del gráfico. Normalmente Excel tiene las grandes opciones y es por eso que es una de las más utilizadas en el mundo, ya que no es complicada. Siempre trata de hacer que las cosas sean simples. Entonces yo tengo aquí este dato numérico y me da la opción de moverlo. Licenciado, una pregunta, pero esto practicándose se nos hace más fácil realizar estas tareas, ¿verdad? En efecto, mi estimado, lógicamente yo lo estoy haciendo paso a paso, lo estoy haciendo con pausas, pero usted ya en la práctica, usted solo selecciona los datos, va a insertar los gráficos y ¡pum! Ya está. Y ya no tendría que ser, no es tan tedioso. Claro, o sea, sí le entiendo, licenciado. Toca ir siguiendo cada proceso de lo que usted va haciendo. Nosotros vamos haciendo igualito que nos vaya saliendo y así seguir practicando hasta que nos salga. Exacto, mi estimado. Es práctica, solo es práctica. Ya cuando ustedes tengan la práctica, esto lo pueden resolver en 5 segundos o menos. Que No, pues en alguna... 5 segundos no, pues Liz, en un Claro, mi minuto, 2 estimado. minutos, sí. No. Con la práctica, mire, solo es seleccionar, pon gráficos y ya está. Es lo que hace Excel. Lo hace todo más optimizado, lo hace todo más rápido. Entonces, es coger, practicar, ver, investigar. Y gracias a esto, podemos hacer muchas cosas en muy poco tiempo, gracias a las herramientas que nos dan. Entonces, como decía, gracias que Excel es una herramienta que nos ayuda a optimizar, ¿no es cierto? Nos ayuda a optimizar tiempo y esfuerzo. Entonces, solo se le selecciona este dato numérico y se lo arrastra. Y como pueden ver, hasta incluso nos da una rayita para que no nos perdamos, que nos enseña que este dato numérico pertenece a esta tajada. Así con todos. Este aquí, este acá, este acá y este acá. Y como podemos observar, la gráfica ahora está limpia, pero está con los datos exactos y cada uno está representado con un color, lo cual tiene referencia a los datos textuales de la tabla. Dicen, pero igual aquí en esto de Excel también sirve para sumar, para restar y nos bota los resultados exactos, ¿verdad? Exacto, mi estimado. No sé si su anterior profesor les habrá enseñado funciones.
Porque claro, está la función sumar, está la función si por, y todos estos tipos de funciones nos ayudan a optimizar mucho más tiempo. Por ejemplo, vamos a salirnos un poco del tema, ¿ok? Aquí en el total, yo no es que cogí una calculadora y me puse a sumar todo esto de aquí. Yo, como estoy en una herramienta que es de cálculo, lógicamente lo optimicé. ¿Y cómo se optimiza este tipo de cálculo? Solo con haciendo su respectiva fórmula. Exacto, mi estimado. Como quiero sumar todo esto de aquí, solo es el igual suma. Selecciono los datos que quiero sumar. Cierro paréntesis, enter. Y como se puede ver, aquí tenemos la suma de todo esto. Ya si usted quiere comprobar, coge la calculadora y suma cada uno de estos, que le va a llevar, lógicamente, a este resultado. Listo, mis estimados. Bueno, ya de aquí ya sabemos que si le damos doble clic a la parte blanca, nos da opciones para cambiar el tipo de gráfico visual, que sea más bonito, se le puede cambiar el color, todo lo que usted desea, para que se pueda llegar inclusive a explicar mucho mejor. Gracias que visualmente incluso se puede llegar a explicar mucho, con mucho más detenimiento. Listo. Entonces, ¿hasta ahí algún tipo de dudas? Por mi parte, ninguno. ¿Alguien más que tenga una duda, alguna inquietud, quiera contribuir algo con la clase? No, bueno, ok. Ya que todos estamos entendidos, vamos a resolver el cuestionario de la plataforma. Entonces, por favor, si ingresan a la plataforma, a la asignatura de informática, ya saben, segundo bachillerato, y yo estoy ya ingresado. Ya saben que aquí está la introducción, el inicio, los libros son muy importantes, ya que todo lo que estoy dando también está en los libros. También ahí pueden repasar, pueden aclarar algún tipo de duda. Entonces es muy importante que también hay que investigar. Entonces nos vamos a la pregunta de la clase 1.1. Listo. ¿Me confirman por favor que ya están aquí? ¿Qué cosa? Que por favor, mi estimado, se vaya a su plataforma y se vaya a la sección de preguntas de la clase 1.1. Vamos a repetir otra vez. Ya estamos aquí en la plataforma. Estamos aquí, ¿no es cierto?, en informática, segundo de informática. Bajamos. Y está en clases en vivo 1.1 abajo. Están preguntas de la clase. Hacemos clic aquí. Y, lógicamente, yo como soy administrador me va a decir pista previa de cuestionario, pero usted va a decir como cuestionario o realizar cuestionario. Aunque sí, creo que sí quitó. Ah, sí, aquí está. Entonces, mis estimados, ya que estamos aquí en el cuestionario, nos vamos a vista previa de cuestionario, comenzar intento. Entonces, aquí viene la pregunta. La pregunta sobre la clase que vimos, que es, los gráficos de las columnas resultan útiles para mostrar cambios a lo largo de un periodo de tiempo, mostrar cambios en las tablas, mostrar cambios en los datos a lo largo de un periodo de tiempo o para ilustrar las comparaciones entre elementos. Según lo que vimos en clase, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la respuesta? La C. En efecto. La C, mostrar cambios en los datos a lo largo de un periodo de tiempo o para ilustrar comparaciones entre elementos. En efecto. Aquí está. Esta sería la respuesta. Entonces sería la C, ¿no es cierto, mis estimados? Ya todos tienen puesto la C. Recién está planificándose la C. Tomarlo en cuenta, pero porque ya sabes, la gente para...
Bueno, ya sabemos qué se hace, mostrar cambios de los datos. Seguimos a la siguiente pregunta. Ahora una de verdadero y falso. ¿Es importante mostrar todos los datos en un diagrama pastel? Falso. Vamos a ver, vamos a analizar bien la pregunta, ¿no es cierto? Porque podríamos igual utilizar Verdadero, otros tipos de verdadero. diagramas. Verdadero, porque sí es importante, listen. En efecto, mi estimado, el diagrama de pastel es muy importante indicar datos, ya como dijimos, porque si usted ve aquí y no tiene este sistema numérico, esos datos de aquí, lógicamente se va a perder, va a decir cuál es cuál. O sea, ¿qué valor representa esto aquí en la tabla? Entonces, gracias a esto, nos permite indicar en dónde está el dato numérico y por qué está ese dato numérico en esa parte de aquí del gráfico de pastel. Entonces, tendría que ser verdadero, ¿no es cierto? Le damos a terminar intento. Enviar todo y terminar. Y tendrían su nota respectiva. Oiga, licenciado, una pregunta. Esto es con tiempo. Mientras uno responde más rápido, ¿qué pasa? ¿O no tiene nada que ver? ¿O el tiempo es normal ahí? No, el tiempo no tiene nada que ver, mi estimado. O sea, le da un límite de 30 minutos si es que se queda pensando o se queda divagando, digamos, en ese tipo de preguntas, se queda investigando más a fondo lo que tiene que ver la pregunta para contestar bien, por ejemplo. Pero de ahí que responda más rápido no tiene ningún tipo de recompensa o tipo de bonificación. Ah, ok, licenciado. Estaba confundido con eso. Listo, no se preocupe. Listo. Ya que todos respondimos las preguntas de la clase 1.1 y ya es hora de irnos, vamos a... Voy a dejar de transmitir. Listo. Bueno, mis estimados, esta fue la clase de hoy. Espero que hayan aprendido mucho. Me alegra que hayan participado y me alegra que también hayamos aprendido. Esta es toda la clase por hoy y me despido. Muy buenas noches a todos. Listo, licenciado. Buenas noches, Hasta licenciado. mañana, buenas noches. Buenas Gracias, noches. profe. Tenga Buenas una linda noches. noche.